Bien, hermanos, abran sus Biblias al libro de Jonás y vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Jonás, el libro de Jonás, y estamos listos ya para el capítulo 4 y en cierto sentido siento que el capítulo 4 es el capítulo más triste del libro de Jonás. Ya, porque vemos a un hombre que no está contento con Dios. Él está molesto con Dios. Y a pesar de haber visto tanto de lo que Dios ha hecho por él, sin embargo, él no está contento con Dios. Y bueno, vamos a leer acá la historia y esperamos, hermanos, de que Dios nos ayudará a comprender lo que está acá. Dice en el versículo 1, capítulo 4, versículo 1, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué es que Jonás se enojó? Ya, porque Dios no destruyó a Nínive. Y vamos a ver acá en el 3:10, creo que tenemos que leerlo primero. ¿No es así? 3:10. Dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella, a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Y ahí termina el libro. No nos dice cuál ha sido la reacción última de Jonás. Ahí lo deja. Y lo deja, hermanos, para que nosotros también pensemos. ¿O no les parece?
para que nosotros pensemos cuáles son nuestras actitudes de nosotros. Ya, si nuestras actitudes están contentas con Dios, nosotros le apreciamos, honramos, o nosotros estamos disgustados con Dios. Yo pienso acá, hermanos, de que Jonás en realidad odiaba a Dios. Quizá la palabra es fuerte, pero parece que Jonás odiaba a Dios. ¿Qué es el primer mandamiento que tenemos, hermanos, en cuanto a importancia? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Deberíamos de amar a Dios sinceramente, hermanos. Y esto quiere decir de que no podemos amar a un Dios a nuestra imaginación, sino más bien tenemos que amar a Dios como Él es. Ya, si nosotros no amamos a Dios como Él es, entonces, hermanos, estamos aborreciendo a Dios. ¿No es así? ¿Se acuerdan, hermanos? Leyendo, o sea, viendo desde el principio acá del libro, Dios le ordena a Jonás hacer algo, y Jonás, ¿qué es lo que hace? Desobedece a Dios, va en un camino por otro lado, y no obedece a Dios, ¿ya? ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Él dijo, si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. O sea que si yo amo a Jesucristo, entonces voy a ser obediente a Él, no voy a estar desobedeciendo lo que Él ordena a nosotros. Pero, ¿qué es lo que vemos a Jonás? Se va por otro lado y no obedece a Dios. ¿Qué tenía que hacer Dios para que Él obedeciera? Tenía que obligarle, forzarle para que Él obedezca. ¿Dios tiene que obligar a nosotros, hermanos, a obedecerle, o podemos obedecerle con corazones alegres, sabiendo de que Dios es soberano? Que Él en realidad tiene derecho de ordenarnos a nosotros en lo que nosotros hacemos. Ustedes, hermanos, se acordarán lo que hemos leído nosotros en Mateo capítulo 12 y el versículo 41, donde nos dice de que he aquí uno más que Jonás está aquí. ¿Y quién era? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Dios pidió a Jesucristo una cosa difícil o no? ¿Qué es lo que pidió Dios a su Hijo Jesucristo? Que Él viniera acá al mundo a morir en lugar de nosotros, para que nosotros no tengamos que perdernos, morir, ir al infierno, ser separados de Dios eternamente. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Quizá deberíamos de verlo en el libro de los Salmos. El Salmo 40, ya el Salmo 40, nos dice acá en el versículo 7, bueno, quizá leeremos desde el versículo 6. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí.
El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Este texto está citado en el libro de Hebreos, aplicándolo a Jesucristo. Dios no tenía agrado en los sacrificios de animales, y entonces dice a su hijo, hijo, vaya, paga tu vida en rescate por la gente. ¿Y qué es lo que nos dice acá las Escrituras? Nos dice el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Jesucristo obedece voluntariamente a su Padre. Tenemos acá también, hermanos, en el Evangelio de Juan y el capítulo 10. El Evangelio de Juan, capítulo 10, y el versículo 17. Dice, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vemos a Jesucristo allá en el huerto de Getsemaní, está sudando grandes gotas de sudor como de sangre, dicen las Escrituras. ¿No es así? Y era difícil en realidad para él cumplir esto, pero ¿qué es lo que dice a su Padre? Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea que él se somete a hacer la voluntad del Padre, llevar los pecados nuestros sobre sí mismo. Él que es santo, perfecto, puro en todo sentido, llevar los pecados de todo el mundo sobre sí mismo y pagar por ellos con su vida en aquella cruz. De tener que decir a su Padre, decirle, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los cielos se oscurecen. Y Jesucristo paga el precio de nuestros pecados. ¿Lo hace voluntariamente o no? Sí, lo hace voluntariamente. Capítulo 14 y el versículo 31. Dice, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Jesucristo amaba al Padre y por lo tanto hizo su voluntad y pagó el precio de nuestros pecados. ¿Es Jesucristo más grande que Jonás? De hecho, el Hijo unigénito de Dios, creador de todas las cosas, que viene y da su vida en lugar de pecadores, hermanos. Entonces nosotros tenemos que pensar esto, hermanos. ¿Por qué es que Jesucristo tuvo que pasar todo esto, hermanos? Justamente porque sabemos que Él es Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia, y que se arrepiente del mal. O sea que por esta razón Jesucristo vino y murió en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque amaba al Padre. Porque quería hacer la voluntad de su Padre. Y porque Dios es Dios clemente, misericordioso, perdonador. Y por eso vino Él a este mundo. Ahora, hermanos, ¿Jonás sabía cómo era Dios? Sí sabía.
O sea que él dice, yo cuando me escapé ya para ir en el barco, es que yo sabía qué clase de Dios eres. Y no me gusta de que tú seas así. Prácticamente es lo que está diciendo él. Se enoja malamente porque Dios perdonó a la ciudad de Nínive. Hermanos, nosotros cuando adoramos a Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo, hermanos? Estamos viéndole a Él como excelente. He hablado esto anoche. Ya el viernes en la noche he hablado esto allá en Cono Norte. Hablé sobre la adoración. En hebreo, la palabra adoración es una palabra que significa inclinarse delante de un superior. Ahora, al final, Jonás tuvo que hacerlo, ¿o no? Tuvo que inclinarse ante un superior, ir a Nínive y obedecer a Dios. Tuvo que hacerlo, ya, a la fuerza, no porque él quería. Pero en griego, la palabra es proskuneo. Y la palabra proskuneo, pros es hacia, y la palabra kuneo es besar. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Dios es excelente. Es lo que decimos, ¿no es así? Adorar a Dios es decir, Dios, tú eres excelente. Yo te amo como tú eres. No pienso de otra cosa. Y hermanos, nosotros no adoramos a Dios cuando lo criticamos. Cuando nosotros no estamos contentos con Él. Necesitamos creer que nuestro Dios es un Dios perfecto. Sus caminos son perfectos. Y necesitamos aceptar esta perfección de Dios, aunque a veces Dios nos va a pedir de que nosotros pasemos por caminos difíciles. Entonces, hermanos, ojalá que podamos aprender estas lecciones acá del libro de Jonás. Vamos a leer otra vez en el versículo 1 del capítulo 4. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Cómo sería, hermanos, si Jonás fuera Dios? Creyéndose superior a Dios, que sus maneras son superiores a los caminos de Dios. Enojarnos porque Dios es clemente, misericordioso, que perdona, hermanos. Nosotros más bien deberíamos de quedar admirados, ¿o no? Ha sido clemente para con nosotros. Nos ha perdonado. Nos ha limpiado nuestros pecados. Nos hemos arrepentido delante de Él. Hemos creído en su Hijo Jesucristo, quien pagó el precio de nuestros pecados. Y Dios nos ha perdonado. ¿Jonás había sido perdonado, hermanos? Sí, él también. Dios le dio una segunda oportunidad.
¿no? Una oportunidad para obedecer a Dios, amar a Dios. Ya debería de amar a Dios con todo su corazón, pero más bien lo vemos enojándose con Dios. Qué triste es esta situación, ¿no les parece, hermanos? Ahora, en el versículo 4 dice, Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dios le hace reflexionar. ¿Estás bien? Está diciendo Dios, ¿tu enojo es bueno? Hermanos, Dios nos pregunta a nosotros también. ¿Algunas veces nos hemos enojado con Dios? De repente, ¿ya? ¿Por qué me has hecho así? Podríamos decir a Dios en alguna oportunidad. Pero ¿es correcto que nos enojemos con Dios? ¿No está Dios haciendo algo que es bueno, que está de acuerdo a su naturaleza, que Él es misericordioso con nosotros? Y sabe, hermanos, Dios está exhortando a Jonás para que reflexione y cambie su forma de ser. Y lo que vemos en lo demás acá del capítulo, Dios sigue trabajando con Jonás. Dios es paciente para con Jonás. Dios está queriendo formarlo. ¿No? Dios era misericordioso con Nínive, pero ahora está siendo misericordioso otra vez con Jonás, queriendo formarlo. Es un profeta de Dios. El profeta de Dios no debería de reflejar a su Dios. O sea que no debería de ser un ejemplo de lo que es Dios. De hecho, entonces, hermanos, Dios está obrando con él. Quiero que veamos un texto en el Nuevo Testamento, libro de Romanos, y el capítulo 8, un versículo que todos conocemos, creo. Capítulo 8, versículo 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Porque Dios tiene un propósito para nosotros. Tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que nosotros seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿No? Dios está obrando, hermanos, en el corazón de cada uno de nosotros que estamos acá en esta noche. Está queriendo formarnos. Las situaciones que vienen en la vida de nosotros, hermanos, deberían de conformarnos a la imagen de Jesucristo. Entonces, hermanos, cualquier situación en la cual Dios nos pone es la mano misericordiosa de Dios sobre nosotros, queriendo Él formarnos conforme a la imagen de Jesucristo. ¿No? Entonces, en esto, hermanos, nosotros nos gozamos. Deberíamos de gozarnos, alegrarnos en las situaciones en las cuales nos pone Dios. Que Dios nos guíe
en este camino verdadero suyo, para que seamos hechos conformes a la imagen de Jesucristo. Quiero que veamos nosotros otra vez el libro de Jonás, hermanos. Y el versículo 5. Dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Hermanos, esto no nos dice si es después de los 40 días o cuando está por cumplirse los 40 días, no nos dice. Pero ¿qué es lo que estamos viendo acá? Jonás ahí se hace una enramada. Seguramente no era muy buena la enramada. Da a entender que es así, que no era muy buena. ¿Ya? Y ahí está, ahí esperando. Está seguramente sobre una colina. Ahí está mirando, ¿qué va a hacer Dios acá? ¿Qué va a hacer Dios? Esperando de que Dios en realidad destruya la ciudad conforme a lo que él había profetizado. No queriendo de que Dios sea misericordioso, no reconociendo el arrepentimiento de la gente, enojados porque ellos se han arrepentido. Ahora, ¿qué va a hacer Dios? No dice, versículo 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Ya? El único lugar, hermanos, en el libro de Jonás donde vemos a Jonás alegre. En todos los demás lugares está enojado. Pero acá lo vemos alegre. Creció una calabacera. Bueno, los otras traducciones lo traducen con otra clase de planta. Pero cualquiera que fuera la planta, era una cosa que hizo sombra sobre Jonás. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, versículo 7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. ¿No? Dios preparó el gusano. Dios preparó la calabacera. Dios también preparó el gusano. ¿Ya? Nos dice acá, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. El sol preparado con el viento recio ahí sobre Jonás, seguramente era verano, y él comienza a desmayar la insolación, y otra vez Jonás enojado con Dios. Pero Dios lo había preparado. Dios estaba queriendo hacer algo en la vida de Jonás. Preparó para su alegría con la calabacera, ¿no es así? Preparó el gusano, preparó el viento recio. Dios estaba preparando todo. En el capítulo 1, ¿qué es lo que vemos nosotros, hermanos? Dios preparó una tempestad, y cuando lo echan a Jonás en el mar, Dios preparó el pez, ya, para que lo comiera. ¿No es así? O sea que, hermanos, vemos de que Dios está controlando las situaciones de la vida. Nosotros a veces pensamos de que Dios se ha olvidado de nosotros. No, hermanos. Dios está presente. Dios es el que está preparando las cosas en la vida. Y vemos de que Dios está queriendo formar a Jonás.
Hermanos, Jonás estaba interesado en ¿quién? Más que nada. En sí mismo. ¿O no? Estaba interesado en sí mismo, era totalmente egoísta. Él quería estar bien él, de acuerdo a sus pensamientos. Y Dios no le gusta esto. Dios quiere de que él se interese en los demás, pensando de nosotros, ¿no? Nosotros no estemos interesados tanto en nosotros mismos, sino que estemos interesados en que la gloria de Dios se haga, que demos gloria a Él en las cosas que hacemos y que busquemos también el bienestar de las demás personas que estén alrededor de nosotros. Bueno, Dios le habla a Jonás en el versículo 10, dice, y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació, y en el espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más que 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Dios, ¿en quién se interesa? Dios, ¿en quién se interesa? En los hombres. En los hombres. Hay también los animales. ¿También Dios se interesa en ellos? Me acuerdo cuando el hermano Jeffrey nos habló sobre la creación, habló de diferentes órdenes de la creación, podríamos decir, diferentes clases de cosas que había hecho. Vemos primeramente las plantas no son conscientes, ¿no es así? Y después Dios hizo, y los animales comen las plantas. Dios hizo los animales para que comieran también las plantas. O sea que Dios se interesa más en los animales que en las plantas, ¿o no? Y después hizo al hombre y lo hizo a su imagen y semejanza, nos dicen las Escrituras. Y Dios se interesa más que nada en los hombres. O sea que, hermanos, nosotros ¿en qué nos interesamos más? Nos interesamos en cosas inanimadas, plantas, o nos interesamos más en los animales, o nos interesamos en los hombres. Ahora, noten acá, hermanos, hay 120,000 niños, parece que da a entender, personas que no han llegado todavía al uso de razón. Si Dios hubiera destruido la ciudad, también hubiera destruido a estos 120,000 niños. Y dice Dios, no quiero yo hacer esto. Eso no es mi deseo. Dios no desea destruir. Dios desea salvar. Dios es misericordioso. Dios es bueno. Y necesitamos nosotros pensar conforme al pensamiento de nuestro Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a pensar en una forma correcta en cuanto a estas cosas. Quiero, hermanos, que veamos otra porción de las Escrituras. El Evangelio de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Y quiero que vean ustedes, hermanos, hay una parábola acá. Primeramente tenemos la parábola de la oveja perdida. ¿Y qué hace el pastor de las ovejas? Se va en busca de la oveja perdida.
Y en el versículo 7, ¿qué es lo que nos dice? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O sea que la parábola de la oveja perdida fue contado por Jesucristo con el fin de ilustrar ¿qué? De que Dios se alegra de un pecador que se arrepiente. En el versículo 10 tenemos la parábola de la moneda perdida, que también ilustra la misma verdad. Dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea que cuando un pecador se arrepiente en el cielo hay gozo grande. Pero quiero que noten también el versículo 6. El pastor, cuando él encuentra la oveja perdida, ¿qué es lo que dice? Al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Qué es lo que quiere el pastor? Quiere que los demás también se gocen juntamente con él. ¿Debería Jonás de haber gozado con Dios en el arrepentimiento de los ninivitas? Y nosotros deberíamos de gozarnos cuando un pecador se arrepiente. O sea que esto debería de ser esta actitud de nosotros. En cuanto a la moneda perdida, la mujer que la encuentra en el versículo 9, ¿qué es lo que dice? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. O sea que reúne a las demás personas, gócense, alégrense, porque Dios se alegra en que se arrepienta un pecador. O sea que necesitamos estar sintonizados con los pensamientos de Dios, hermanos. No podemos nosotros pensar otra cosa de lo que Dios piensa en estas cosas. Tenemos la historia del hijo perdido. ¿Se acuerda? Este hijo que se había extraviado y regresa a la casa. ¿Y qué hace el padre cuando el hijo regresa a la casa? Se alegra, se goza, hace fiesta, invita a los vecinos que vengan, que se alegren juntamente con él. Llega el hijo mayor, muy dedicado a su trabajo y todo esto, pero ¿qué es lo que dice acá? Vamos a leer del versículo 25, es Lucas 15, 25. Dice, su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ah, hermanos, ¿qué quiere Dios?
que nos gocemos cuando las personas se arrepienten de sus pecados. Y que con Dios, sintonizados con Él, juntamente con Él, nos gocemos en la salvación de los demás. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a tenerlo presente estas cosas y que nosotros seamos personas que adoramos a Dios por lo que es. El libro de Salmo 36, quizá podríamos ver ya el Salmo 36. Y vamos a leer acá el versículo 5. Vamos a aprender, hermanos, cómo es Dios acá. Dice Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Noten, hermanos, acá lo que dice el salmista, especialmente en el versículo 7. Dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. El salmista está adorando. ¿Qué dicen ustedes? Está diciendo, Dios, qué lindo, qué grande es tu misericordia, qué precioso para mi alma. Y se alegra en este Dios. Se alegra en este Dios misericordioso, bueno, para con nosotros, hermanos. Nosotros tenemos el derecho hoy día, hermanos, de adorar a Dios, de alegrarnos en su salvación, alegrarnos de que Dios es misericordioso para con nosotros. Y pensemos en Jesucristo, ya que Él sí sufrió, pero para que Dios también nos diera su misericordia. Quiero también un versículo más para hacer otra aplicación más. El Salmo 90. Ya, Salmo 90. Y solamente el versículo 3. Pensando en el libro de Jonás. ¿Ya? Dice acá, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos, hijos de los hombres. Dios estaba queriendo quebrantar el corazón de Jonás. Cuando Dios preparó la calabacera y se alegró, y después solamente un día. Y después Dios preparó un gusano. Secó la calabacera y Dios preparó un viento recio. Un día muy soleado, muy agobiador, podríamos decir. Dios estaba queriendo quebrantar el corazón de Jonás. Jonás, reconozca. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? ¿Adoramos? ¿Nos gozamos en nuestro Dios aún en la adversidad?
¿O estamos molestos con Dios? Porque Él está obrando en nosotros. Él quiere formarnos, hermanos, en la semejanza de Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermanos, a adorarle, a reconocerle como Él es, y estar contentos con nuestro Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.